Lo maté con mis propias manos. No por odio, sino porque el perdón era un lujo que ya no podía permitirme. Mi hermano, el que juró protegerme, vendió nuestra casa mientras yo sudaba sangre para salvarla. Y en esa traición encontré el fuego que me consumiría entero. Ahora, con su sangre aún tibia en mis dedos, sé que la venganza no libera, solo te ata a las cadenas que rompiste para otros. Me llamo Javier Ruiz, y en aquellos días de finales de verano en Sevilla, cuando el Guadalquivir brillaba como un espejo roto bajo el sol implacable, yo era solo un hombre luchando por no perderlo todo. Tenía 38 años, una esposa que ya no me miraba a los ojos y un hermano menor, Miguel, que siempre había sido mi sombra, mi responsabilidad, mi maldición. Nuestra casa familiar, esa vieja casona en las afueras de Triana, con sus azulejos agrietados y sus patios llenos de jazmines marchitos, era lo único que nos unía. O eso creía yo. Todo empezó con la deuda. No era una deuda cualquiera, era el peso de generaciones. Un préstamo que mi padre había contraído para salvar el negocio familiar de curtidos. Allá por los 80, cuando la crisis económica devoraba a Andalucía como un lobo hambriento. Él murió sin pagarla, dejando que el banco nos acechara como un buitre. Yo, el mayor, el que se quedó para cuidar de todo, pagaba cuota a cuota con el sudor de mi frente. Trabajaba de doble turno en una fábrica de cerámicas, mis manos ásperas como el barro que moldeaba. Y por las noches, en un bar cutre del barrio, servía copas a borrachos que contaban sus penas como si las mías no existieran. Elena, mi esposa, era maestra en un colegio público, su sueldo apenas alcanzaba para la comida y las facturas. Pero la casa era sagrada. Es lo que queda de papá, le decía yo a Miguel cada vez que él murmuraba sobre venderla. Y él asentía, con esos ojos castaños que heredamos del viejo, prometiendo, hermano, yo te ayudo. No la perderemos. Aquella mañana de agosto, el calor era asfixiante, como si el aire mismo conspirara contra mí. Me desperté con el teléfono vibrando en la mesita de noche, el número del banco parpadeando como una sentencia. Señor Ruiz, hemos recibido su pago. 1.500 euros. Queda un saldo pendiente de 25.000. Mi voz salió ronca, como grava en la garganta, sí, lo sé. Lo cubriré en septiembre. Colgué y miré a Elena, que dormía de lado, su cabello negro extendido sobre la almohada como un río de tinta. La besé en la frente, suave, como si aún creyera que en nuestro matrimonio era algo más que un contrato de supervivencia. Bajé a la cocina, donde el café humeaba en la cafetera, y allí estaba la nota. Una simple hoja de papel, garabateada con la letra apresurada de Miguel, hermano. Tuve que hacerlo. Elena y yo lo hablamos. La casa se vende hoy. Es por lo mejor. Te lo explico después. Perdóname. El mundo se detuvo. La taza se me resbaló de las manos. El café negro salpicando el suelo de baldosas como sangre derramada. ¿Elena? Mi Elena. La mujer con la que había compartido 15 años de silencios y caricias robadas, corría al dormitorio, pero ella ya no estaba. Su lado de la cama estaba frío, el armario entreabierto con vestidos colgando como fantasmas. Llamé a Miguel, el teléfono sonando en el vacío hasta que saltó el buzón. Maldito seas, ¿qué has hecho? Grité al aire, mi voz rebotando en las paredes que pronto no serían mías. Salí a la calle, el sol golpeándome como un puñetazo, el tráfico de Triana rugiendo a mi alrededor, motos tumbando, vendedores ambulantes gritando ofertas de churros y frutas. Corrí hacia la notaría en el centro, mis zapatillas gastadas chapoteando en los charcos de la fuente cercana. El corazón me latía en los oídos, un tambor de guerra. Llegué jadeando, empujando la puerta de cristal con tanta fuerza que el timbre chilló como un animal herido.
La secretaria, una mujer de mediana edad con gafas de montura fina, levantó la vista. Señor Ruiz, justo a tiempo. Su hermano y su esposa firmaron hace una hora. El comprador es un promotor de Madrid. La casa es suya ahora. Me desplomé en una silla, el aire escapando de mis pulmones como si me hubieran apuñalado. ¿Cómo? Yo pagué la deuda esta noche. La salvé. Ella negó con la cabeza. Compasiva pero distante, el contrato se firmó anoche. Su firma no era necesaria. Su hermano tenía poder notarial desde el testamento de su padre. Poder notarial. Claro. Papá, en su lecho de muerte, confiando en Miguel porque tú eres el fuerte, Javier, pero él es el listo. El listo. El que ahora me había robado el suelo bajo los pies. Salí de allí aturdido. El sol ahora un enemigo que me cegaba. Caminé sin rumbo por las callejuelas de Sevilla, donde el aroma a Saar se mezclaba con el hedor de la traición. Pensé en mi infancia, Miguel y yo correteando por el patio, riendo mientras mamá colgaba la ropa al sol. Él, siempre el pequeño, el que yo protegía de los matones del barrio. Y Elena. Dios, Elena. Nos conocimos en la universidad, en una manifestación contra los recortes educativos. Ella, con su cartel en alto, gritando por justicia, yo, siguiéndola como un perrito perdido. Nos casamos en una ceremonia sencilla en la catedral, con Miguel de testigo, jurando lealtad eterna. ¿Cuándo se torció todo? ¿Fue cuando perdí el primer trabajo? ¿Cuando las noches se volvieron silencios acusadores? Llegué al puente de Triana al mediodía, el río abajo serpenteando perezoso, indiferente a mi ruina. Me apoyé en la barandilla, las manos temblando, y saqué el teléfono. Un mensaje de Elena. Javi, lo siento. Miguel tenía razón. No podíamos seguir así. La casa nos ahogaba. Te mandaré tu parte del dinero. Mi parte. Como si el dinero pudiera comprar los recuerdos grabados en esas paredes. El nacimiento de nuestra hija, que se fue a estudiar a Barcelona y ya no llamaba. Las cenas familiares donde Miguel contaba chistes malos para hacernos reír. Reír. Ahora solo quería gritar. Llamé a mi viejo amigo Raúl, el único que quedaba de aquellos días. Abogado de oficio, con una oficina desordenada en el casco antiguo. Javi, ¿qué demonios pasa? Suenas como un fantasma. Le conté todo, las palabras saliendo en tropel, ahogadas en rabia. Él guardó silencio un momento. Luego, ven ahora. Podemos impugnar la venta. Hay vicios de consentimiento, tal vez fraude. Pero, Javier, ¿estás bien? No hagas locuras. Locuras. ¿Qué era una locura comparada con esto? En su oficina, rodeado de pilas de expedientes amarillentos y el olor a tabaco rancio, Raúl me sirvió un coñac. Mira, la ley en España es clara, el poder notarial permite actuar. Pero si hubo dolo, podemos demandar. Tu hermano y tu mujer. ¿Por qué lo harían? Buena pregunta. Miguel siempre había sido ambicioso, soñando con mudarse a la Costa del Sol, con un negocio propio. Elena, más práctica, siempre hablando de empezar de cero. Empezar sin mí, el coñac quemaba en mi garganta, avivando una chispa que no sabía qué llevaba dentro. No era solo rabia, era algo más profundo, un vacío que se llenaba de planes oscuros. Esa noche, solo en un hostal barato cerca del río, no dormí. Me senté en la cama chirriante, mirando fotos en el teléfono, nosotros tres en Navidad, sonrisas forzadas bajo luces parpadeantes. Borré el mensaje de Elena sin responder. La venganza empezó entonces, no con un grito, sino con un susurro en mi mente, no les daré el placer de verme roto. Les haré pagar con lo que más duele. Al amanecer, el sol entraba por la ventana sucia, iluminando mi decisión. Llamé a Raúl, impugna la venta.
y averigua todo sobre el comprador. El juego había comenzado, y yo, por primera vez en años, me sentía vivo. Pero el odio es un veneno lento. Mientras caminaba por las Ramblas de Sevilla, comprando un panecillo en un puesto callejero, vi a una pareja riendo, tomados de la mano. Por un instante, envidié su inocencia. Luego, recordé la nota, y el pan se me atragantó. Miguel me llamó entonces, su voz temblorosa: hermano, escúchame. Fue por ti. No podías seguir sacrificándote. ¿Por mí? Mentira. Siempre había sido por él. Colgué, y en ese silencio, juré que lo descubriría todo. La casa no era solo ladrillos, era mi raíz, mi identidad. Y ellos la habían arrancado. Los días siguientes fueron un torbellino de papeles y reuniones. Raúl, con su bigote canoso y su cinismo andaluz, desenterró el contrato. El comprador era un tal Víctor Salazar, un especulador de Madrid que convertía barrios históricos en hoteles boutique. Quiere demoler y construir apartamentos de lujo, dijo Raúl, pasándome el dossier. Fotos de Salazar, traje impecable, sonrisa de tiburón, rodeado de mujeres jóvenes en yates. Miguel le había vendido por un precio ridículo, 80.000 euros, de los cuales me reservaba 20. 20.000 por mi vida entera. Patético. Elena vino a verme una tarde, en un café cerca de la Giralda. Llegó con gafas de sol cubriéndole los ojos, un vestido floreado que recordaba nuestras vacaciones en Cádiz. Javi, por favor, hablemos. Pedí un café solo, negro como mi humor. Habla tú. Explícame cómo vendiste nuestra casa a mis espaldas. Ella bajó la mirada, retorciendo el anillo que aún llevaba. Miguel. Él convenció al banco de que tú estabas al borde del colapso. Dijo que si no vendíamos, nos embargarían todo. Yo firmé porque pensé en el futuro. En nosotros, sin esta carga. ¿Nosotros? La risa me salió amarga. ¿Como Billis? El futuro donde estás con él, ¿verdad? Lo vi en tus ojos hace meses. Ella palideció, pero no lo negó. No es lo que piensas. Solo pasó. Tú estabas tan ausente. ¿Ausente? Porque trabajaba hasta desfallecer por ellos. Me levanté, dejando el café intacto. Disfruta tu futuro, Elena. Pero recuerda, en Sevilla, las traiciones no se olvidan. Salí al calor de la plaza, el bullicio de turistas ajenos a mi tormenta. Esa noche, en el hostal, busqué en internet sobre Salazar. Artículos sobre sus escándalos, sobornos a funcionarios, desalojos forzosos en barrios pobres. Un hombre sin escrúpulos. Perfecto para mi plan. La demanda se presentó una semana después. Raúl sonrió al sellar los papeles. Esto les va a doler. Pero Javier, la venganza legal es lenta. ¿Estás seguro de que no quieres terapia? Terapia. Para débiles. Yo quería justicia. Del tipo que quema. Miguel me mandó un mensaje: hermano, retira la demanda. Te daré más dinero. Ignoré. En cambio, contacté a un periodista freelance que Raúl conocía. Un tipo llamado Paco que olfateaba corrupción como un sabueso. Cuéntame todo, le dije por teléfono. Te daré la exclusiva. Mientras esperaba respuestas, los recuerdos me asaltaban. Recordé la noche en que Miguel se emborrachó por primera vez, a los 16, y yo lo cargué a casa sobre mi espalda, prometiendo: te protegeré siempre. Ahora, él me había apuñalado. Y Elena. Su traición era peor, porque venía envuelta en amor fingido. Dormí poco, soñando con la casa en llamas. Yo de pie en el patio, riendo mientras todo ardía. La investigación de Paco fue como abrir una cloaca, hedía, pero revelaba tesoros ocultos. 2 semanas después de la demanda,
Se presentó en mi hostal con una carpeta gruesa y una botella de manzanilla. Javier, tu hermano no es solo un traidor. Es un idiota ambicioso. Según sus notas, Miguel había estado negociando con Salazar durante meses, a espaldas de todos. No solo la casa, había prometido facilitar permisos para demoliciones en Triana, a cambio de un porcentaje. 10.000 euros por adelantado, transferidos a una cuenta en Gibraltar. ¿Corrupción?, pregunté, el estómago revolviéndose. Paco asintió, sirviéndose un trago, pequeña, pero suficiente para hundirlo. Salazar lo usó como peón. Tu mujer. Ella firmó sabiéndolo. Hay correos. Los correos. Impresos en papel barato. Las palabras de Elena saltaban como cuchillos. Miguel, hazlo rápido. Javier no se entera. Necesitamos el dinero para irnos. Irnos. A Málaga, probablemente, donde Miguel tenía una amante, una peluquera con sueños de grandeza. Leí hasta que las letras se emborronaron con lágrimas de rabia. No eran lágrimas de tristeza, eran combustible. Públicalo, le dije a Paco. Pero anonímalo. Que duela sin que sepan de dónde viene. El artículo salió en un periódico local, El Eco de Sevilla. Bajo el titular, especulador madrileño corrompe barrio histórico, traición familiar detrás. No nombraba nombres, pero las fotos borrosas de Miguel saliendo de un bar con Salazar eran inconfundibles. Elena me llamó histérica. Javi, ¿eres tú? ¿Por qué nos haces esto? Contesté con voz calmada, como un verdugo midiendo la cuerda, porque merecéis saber lo que se siente al ser expuestos. Colgué, y por primera vez en meses, sonreí. Era una sonrisa torcida, la de un hombre que había cruzado la línea. Pero la venganza tiene su precio. Esa noche, solo en la habitación, el peso de la soledad me aplastó. Llamé a mi hija, Lucía, en Barcelona. Papá, ¿qué pasa? Mamá dice que estás loco. Su voz, tan joven, tan lejana, me partió el alma. No estoy loco, cariño. Solo. Protegiéndome. Mentira. La estaba arrastrando a mi infierno. Colgué antes de romperme, y me serví un whisky del minibar, el ardor recordándome que aún sentía. Raúl me actualizó en su oficina, la demanda avanzaba. Pero Salazar era escurridizo, con abogados de postín. Podemos ganar, pero tardará meses. Y Miguel ha contraatacado. Pidió una orden de alejamiento contra ti, alegando acoso. Acoso, por unas llamadas no contestadas. Reí, una risa hueca. Que la pida. Veremos quién acosa a quién. Decidí moverme. Alquilé un piso pequeño en el centro, cerca de la Alameda de Hércules. Con el dinero de mi indemnización de la fábrica me habían despedido, por absentismo, decían. Pero yo sabía que era por las ojeras que delataban mis noches en vela. El piso olía a humedad y a vidas ajenas, pero era mío. Desde allí, tracé mi mapa primero. Desmantelar la alianza Miguel-Relena. Mandé flores anónimas a la peluquera de Miguel, con una nota: tu hombre te miente. Pregúntale por la casa de Triana. Semillas de duda, plantadas en terreno fértil. Elena se presentó días después, sola, con ojeras que igualaban las mías. Javi, basta. Miguel y yo. Se acabó. Vuelve a casa. O lo que quede de ella. La casa ya no era casa, era un cascarón vacío, con los muebles apilados en un almacén. La miré, buscando en sus ojos el amor de antaño. ¿Se acabó? ¿O solo huyes de las consecuencias? Ella se acercó, su perfume familiar envolviéndome como una trampa. Te amo, Javier. Siempre lo hice. Miguel me manipuló. Mentira. O media verdad. La besé, no por deseo, sino por control. Sus labios temblaron, y en ese beso, saboreé la victoria pírrica.
Pero el clímax se acercaba. Paco me avisó, Salazar había acelerado la demolición. Mañana empiezan las máquinas. Corrí al ayuntamiento, gritando en los pasillos de mármol frío, exigiendo ver al concejal de urbanismo. Un tipo panzudo, con corbata floja, me recibió con una sonrisa condescendiente. Señor Ruiz, la licencia está en regla. Su hermano la facilitó. Facilitó. Palabra eufemismo para soborno. Salí furioso. El sol de mediodía, ahora un martillo en mi cráneo. Esa noche, infiltrado en la obra un guardia sobornado con 100 euros, vi las excavadoras listas. Monstruos de metal dormidos bajo la luna. La casa, mi casa, erguía su silueta orgullosa. Las ventanas como ojos ciegos. Entré por la puerta trasera. El chirrido de las bisagras un lamento. Dentro, el eco de mis pasos era ensordecedor. Toqué las paredes, oliendo el polvo y los recuerdos. En el salón, donde papá contaba historias de la posguerra, me senté en el suelo y lloré. No por la pérdida, sino por el niño que había sido, traicionado por el hombre en que me convertí. Al amanecer, las máquinas rugieron. Me quedé hasta el final, viendo cómo las paredes caían en nubes de polvo, como si el cielo mismo se derrumbara. Miguel llegó en su coche nuevo, un Seat reluciente pagado con mi ruina. Bajó, con traje barato, y me vio entre los escombros. Hermano. Su voz era un hilo. Lo abofeteé, el sonido seco como un disparo. No me llames hermano. Eres un ladrón. La policía llegó minutos después, alertada por los obreros. Me esposaron, el metal frío mordiendo mis muñecas, mientras Miguel se frotaba la mejilla, fingiendo victimismo. En la comisaría, Raúl me sacó bajo fianza. Javi, estás jugando con fuego. Asalto. Ahora esto. Te van a crucificar. Lo sabía. Pero el fuego me calentaba por dentro, disipando el frío de la traición. Elena me esperó fuera, con un ramo de flores marchitas. Vuelve. Podemos empezar de nuevo. La ignoré, caminando hacia la noche sevillana, donde las farolas proyectaban sombras largas como dedos acusadores. La twist vino esa semana, en una llamada de Paco. Javier, hay más. Salazar no es el villano principal. Tu padre. Dejó una carta. En el notario. Miguel la tiene. Una carta, corría al notario, exigiendo acceso. El anciano, con voz trémula, me la entregó, palabras garabateadas por mano temblorosa. Hijo, la deuda no es lo que crees. La casa esconde un secreto, joyas de la familia, enterradas en el patio durante la guerra civil. Miguel lo sabía. No se lo digas a él, es débil. Protégela. Joyas. Un tesoro que valía millones, escondido bajo mis pies todo este tiempo. Miguel no vendió por ambición, lo hizo por codicia pura, sabiendo que destruiría la herencia. El odio se transformó en algo afilado, preciso. No solo venganza, justicia poética. Planeé mi siguiente movimiento, fingir rendición, acercarme a Miguel, y en el momento justo, revelarlo todo. Pero el precio. Lucía me llamó llorando, papá. ¿Por qué? Mamá dice que la estás destruyendo. Su voz me rompió. Por primera vez, dudé. ¿Valía la pena quemar todo por una casa muerta? No. Seguí adelante. La noche antes de la reunión con Miguel, soñé con papá, no dejes que el rencor te coma, hijo. Desperté sudando, pero el sueño solo avivó la llama. Al día siguiente, en un restaurante cutre de la Macarena, me senté frente a él. Hermano, tregua, dijo, extendiendo la mano. La tomé, sonriendo. Tregua, mentí. Y en mi bolsillo, la carta quemaba como una brasa. La tregua fue un velo fino, tejido con mentiras y medias verdades. Miguel,
Con su sonrisa nerviosa y sus ojos huidizos, propuso dividir el dinero de la venta justamente. 30.000 para ti, Javi. Y Elena y yo. Bueno, empezamos algo nuevo. Algo nuevo. Como si yo fuera un estorbo en su idilio. Asentí, sorbiendo el vino tinto que sabía a vinagre. De acuerdo. Pero primero, muéstrame los papeles finales. Él dudó, pero sacó la carpeta del maletín. Allí estaba el contrato, con una cláusula oculta sobre bienes adicionales recuperados. Las joyas. Mi pulso se aceleró, pero mantuve la calma, el rostro impasible como una máscara flamenca. ¿Qué es esto?, pregunté, señalando la línea. Miguel palideció, sudando bajo la luz tenue del restaurante. Nada, hermano. Cosas del notario. Mentiroso. Lo presioné, mi voz baja, venenosa, papá lo sabía. La carta. La quemaste. Sus ojos se abrieron como platos, el tenedor cayendo al plato con un tintineo. ¿Tú? ¿Cómo? Le conté lo justo, lo suficiente para que mordiera el anzuelo. Quiero mi parte del tesoro. O el mundo sabrá que vendiste la casa por codicia, no por necesidad. El balbuceo excusas, la amante. Las deudas de juego. El miedo a que yo lo perdiera todo. Era por la familia, insistió. Familia. La palabra me revolvió el estómago. Salí de allí con una promesa, reunión en la obra demolida al día siguiente, para desenterrar lo que quedaba. Solo. Sin Elena. Sin abogados. Él aceptó, desesperado. Esa noche, caminé por las orillas del Guadalquivir, el agua negra reflejando las luces de los bares flamencos. El cante hondo de un tablao cercano me envolvió, lamentos guturales que hablaban de duelos y traiciones. Me sentía como uno de esos cantaores, el dolor convertido en arte cruel. Llamé a Raúl, tengo un plan. Cubre mis huellas. Él suspiró, Javier. Esto huele a ilegal. Piensa en Lucía. Lucía. Otra vez ella. Le envié un mensaje, hija. Todo se arreglará. Papá te quiere. Mentira piadosa. Al amanecer, en el solar donde antes estaba mi casa, el polvo aún flotaba como niebla espectral. Miguel llegó en taxi, con una pala en la mano y una linterna temblorosa. Aquí, bajo el olivo, dijo, señalando el rincón del antiguo patio. Cavamos en silencio, la tierra arcillosa pegándose a nuestras manos como culpa. El sol subía, implacable, y con cada palada, el abismo entre nosotros se ensanchaba. ¿Por qué, Miguel?, pregunté al fin, mi voz un susurro ronco. Él se detuvo, sudor goteando en sus ojos. Porque tú siempre fuiste el héroe. Yo, el segundón. Quería ser alguien. Alguien. A costa de mí. La caja emergió al mediodía, hierro oxidado, marcada con iniciales familiares. La abrimos con manos temblorosas. Dentro, no joyas relucientes, sino un fajo de cartas amarillentas y un collar modesto de oro, con un medallón grabado para mis hijos. No por riqueza, por memoria. Papá. No había tesoro, solo reliquias de una vida humilde. Miguel maldijo, cayendo de rodillas. ¿Esto? Por esto vendiste todo. La decepción lo golpeó como un mazazo. Pero yo lo había sabido, o lo intuía. Paco había confirmado, las joyas eran un rumor, una leyenda familiar para disuadir ladrones durante la guerra. El twist me golpeó entonces, no en la traición de Miguel, sino en la mía propia. Lo miré, arrodillado en la tierra, y por un instante, vi al niño que protegía. La rabia se evaporó, dejando un vacío helado. ¿Sabes qué, hermano? No valió la pena. Me di la vuelta para irme, pero él me agarró del tobillo. Espera. Salazar. Él me prometió más.
Hay un seguro. Por daños en la demolición. Seguro. Otro engaño. Corrí hacia mi coche. El motor rugiendo mientras dejaba a Miguel atrás. Gritando promesas vacías. De vuelta en el piso. Elena me esperaba en la puerta. Con maletas a los pies. Me voy con Lucía a Barcelona. No puedo más con esto. Sus ojos, rojos de llanto, suplicaban perdón. Javi, fue un error. Miguel me mintió sobre las joyas. Pensé que salvábamos algo. La abracé. No por amor, sino por piedad. Vete. Pero dile a nuestra hija que su padre no es un monstruo. Ella se fue, el taxi alejándose en la calle empedrada. Y yo entré, cerrando la puerta con un clic final. Solo entonces, el agotamiento me derrumbó. Me senté en el suelo, la caja de reliquias a mi lado, y leí las cartas de papá. Historias de hambre en los 40, de amor por mamá, de orgullo por nosotros. Lágrimas cayeron, calientes, reales. La venganza me había dado control, pero me había robado el alma. Llamé a Paco para el artículo. No más. Él protestó, pero cedí. Déjalo, Paco. Gané, pero perdí todo. Pero el destino, caprichoso como un torero en la plaza, no había terminado. 2 días después, Raúl irrumpió en mi piso. Javier Salazar fue arrestado. Por sobornos mayores. En Valencia. Tu hermano cantó como un pajarito para salvarse. Miguel. El débil. Traicionando a su nuevo amo. Rey. Una risa quebrada. Ironía pura. La demanda se resolvió a mi favor, indemnización por la casa. Más daños morales. 50.000 euros. Suficiente para empezar de cero. Sin embargo, el vacío persistía. Paseé por Triana al atardecer, donde nuevos edificios de cemento blanco se erguían como tumbas. Me detuve en un bar, pidiendo un fino. El camarero, un viejo conocido, me miró. Todo bien. Javier, ¿te ves? Cambiado. Cambiado. Sí. Más duro. Más solo. Elena me mandó una foto, ella y Lucía en la Sagrada Familia, sonriendo. ¿Te echamos de menos? Borré el mensaje. No respondí. La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN llegó esa noche. En sueños, Miguel ahogándose en el río, Elena desvaneciéndose como humo, yo de pie en las ruinas, gritando al vacío. Desperté empapado, el corazón martilleando. ¿Había ganado? La casa estaba perdida. La familia rota. La venganza era un espejismo, dejando solo cenizas. Decidí confrontar a Miguel. Lo encontré en un motel cutre de las afueras, rodeado de botellas vacías. Hermano, balbuceó al verme. Lo abracé. No por perdón, sino por cierre. Su acabó. Toma tu parte y vete. Él lloró. Confesando todo, la amante lo dejó. El dinero se evaporó en deudas. Fui un idiota. Sí. Pero yo también. Salí al amanecer. El cielo teñido de rosa, prometiendo renacer. Por primera vez, sentí paz. No completa, pero real. La venganza me había llevado al abismo, pero del fondo, vi la luz. La paz era frágil, como el cristal de una copita de Jerez en manos temblorosas. Con el dinero de la indemnización, compré un pequeño apartamento en el corazón de Sevilla, cerca de la catedral, donde el tañido de las campanas me recordaba que el tiempo no perdona errores. Era modesto, una sala con vistas a la Giralda, una cocina donde el aroma a gazpacho casero empezaba a impregnarse, y un dormitorio donde las noches ya no eran batallas contra sombras. Pero el pasado acechaba, en llamadas no contestadas de Elena, en mensajes de Miguel pidiendo una oportunidad para hablar. Ignoré la mayoría, enfocándome en reconstruir. Encontré trabajo en una galería de arte en el barrio de Santa Cruz.
restaurando azulejos antiguos. Mis manos, callosas por años de fábrica, ahora danzaban con delicadeza sobre cerámicas quebradas, pegando fragmentos como si curara mi propia alma. El dueño, un sevillano excéntrico llamado Don Emilio, con bigote encerado y anécdotas de la feria de abril, me dijo el primer día: Javier, el arte no miente. Tus ojos cuentan una historia de duelos. ¿Duelos? Sí. Pero en esas piezas rotas, veía redención. Lucía vino a visitarme un fin de semana, su tren llegando con puntualidad catalana. La abracé en la estación, su cuerpo delgado y perfumado a vainilla me transportando a cuando era niña, correteando por el patio de la casa perdida. Papá, Barcelona es genial, pero echo de menos tus toties. Cenamos en casa, yo cocinando con esmero, contando chistes tontos para hacerla reír. Pero la conversación viró, inevitable, ¿qué pasó con mamá y tío Miguel? Le conté la verdad suavizada, sin veneno, errores, hija. Todos los cometemos. Pero el amor familiar sobrevive. Ella me miró. Ojos verdes heredados de Elena, tú cambiaste. Papá. Estás más fuerte. Fuerte. O vacío. Esa noche, mientras ella dormía en el sofá, revisé la caja de reliquias. El medallón de papá brillaba bajo la luz de la mesita, un retrato miniatura de nuestra madre, joven y radiante. Lo colgué al cuello, un talismán contra la oscuridad. Al día siguiente, paseamos por el Alcázar, entre jardines perfumados y fuentes susurrantes. Papá, ¿perdonarás a mamá? Dudé. El sol filtrándose a través de las hojas como bendición incierta. Tal vez. El tiempo lo dirá. Pero el tiempo trajo tormentas. Paco me llamó una mañana. Voz excitada. Javier. Salazar está libre bajo fianza. Y busca venganza. Rumores de que contrató a alguien para silenciar testigos. ¿Silenciar? El miedo. Ese viejo conocido. Se enroscó en mi pecho. Miguel, en pánico, me envió un audio: hermano, ayúdame. Salazar dice que si no pago, me jode la vida. ¿Pagar? ¿Con qué? Si ya lo había perdido todo. Reuní a Raúl en su oficina, protaché a Miguel. Anónimamente. Él frunció el ceño. Javier. ¿Por qué? Después de todo. Porque el odio me había moldeado, pero no me definía. Porque es familia, respondí. Y por primera vez, lo creí. La amenaza se materializó una semana después. Recibí un sobre en la galería, fotos mías en el solar, con una nota: para de remover mierda, o tu hija paga. Lucía. El pánico me cegó, corrí a Barcelona en el primer AVE, el paisaje andaluz desdibujándose en ventanales empañados. La encontré en su piso compartido, estudiando con auriculares puestos. Papá, ¿qué haces aquí? La abracé, fuerte, oliendo su shampoo. Nada, cariño. Solo quería verte. Esa noche, la convencí de quedarse conmigo un tiempo, por vacaciones. Ella accedió, riendo: eres paranoico. De vuelta en Sevilla, instalé alarmas, cambié cerraduras. Don Emilio notó mi tensión. Muchacho, el miedo es como el vino, en exceso, embota. Tenía razón. Pero el clímax se cernía. Miguel desapareció 3 días, teléfono muerto, piso vacío. Lo encontré en un hospital de las afueras, magullado, con una costilla rota. Salazar. Sus hombres, murmuró desde la cama, vendado como una momia. Elena estaba allí, pálida, sosteniendo su mano. Nuestras miradas se cruzaron, culpa en la suya, resignación en la mía. Javi, susurró. No respondí, solo asentí a los médicos y salí. Raúl organizó protección policial, pero era insuficiente. Decidí actuar. Contacté a un excompañero de fábrica.
Un tipo duro llamado Carlos, con contactos en el bajo mundo sevillano. Necesito info sobre los matones de Salazar. Él lo hizo. Por un precio, silencio sobre viejos favores. La info llegó, 2 sicarios, hermanos gemelos, bebiendo en un antro de la Cartuja. Fui allí solo. El pulso steady. El medallón frío contra mi piel. El bar era un agujero, humo denso. Mesas pegajosas. Flamenco distorsionado en una radio vieja. Me acerqué a ellos. Cerveza en mano, de parte de Miguel Ruiz. Quiere hablar. Me miraron. Idénticos en su brutalidad, narices rotas. Tatuajes de cruces. Dile que se joda. Gruñó uno. El otro rió. Pero yo no. Saqué el teléfono. Reproduciendo el audio de Miguel, súplicas patéticas. Él paga. Pero si tocan a mi familia, os hundo. Blaz. No tenía nada, pero mi voz, forjada en años de rabia contenida, los hizo dudar. Salazar no perdona, dijo el primero. Yo tampoco, repliqué, y salí, el corazón latiendo como un tambor. El enfrentamiento final vino inesperado. Una noche de lluvia torrencial, cuando el Guadalquivir se hinchaba amenazante. Salazar apareció en mi puerta. Traje empapado. Ojos de serpiente, Ruiz. Terminemos esto. Lo dejé entrar. El agua goteando en mi suelo. Tu hermano me debe. Y tú lo arruinaste todo. Negociamos en la sala. Bajo la luz amarilla de la lámpara, él ofrecía dinero por silencio, yo, justicia. La policía sabe todo. Mentí. Él rió, sacando un sobre, 50.000. Toma y olvídate. Lo tomé. No por codicia, sino por trampa. Dentro. Un micrófono oculto. Grabando su confesión, Miguel era fácil. Un poco de presión. Y vendió su alma. La policía irrumpió minutos después, alertada por Raúl. Salazar forcejeó, esposas chasqueando. Maldiciones en madrileño. Maldito andaluz. Lo arrastraron. Y en su mirada, vi el miedo que yo había conocido. Miguel se salvó, pero ¿a qué costo? Testigo protegido. Vida en las sombras. Elena y yo hablamos al día siguiente, en un café bajo la lluvia. Javi, podemos intentarlo. Dudé. El medallón pesado. No como antes. Pero por Lucía, sí. No era amor, era pragmatismo. Ella asintió, lágrimas mezclándose con gotas de ventana. La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN. Sin embargo, no se iba. En las noches, soñaba con la casa intacta, llena de risas. Despertaba solo, tocando el vacío a mi lado. La venganza me había dado cierre, pero robado inocencia. Los meses siguientes fueron un bálsamo agridulce, como el regusto de una margin en la garganta después de una juerga. Con Salazar en prisión condenado a 8 años por corrupción y extorsión, la sombra sobre nosotros se disipó, pero dejó cicatrices invisibles. Miguel se mudó a un pueblo en las sierras de Cádiz, trabajando en una cooperativa de aceite de oliva, lejos de tentaciones. Me visitaba esporádicamente, trayendo botellas de mosto y excusas envueltas en arrepentimiento. Hermano, no merecías esto. Fui un cobarde. Lo perdoné, no con palabras grandilocuentes, sino con un abrazo torpe en el umbral de mi apartamento. El perdón no borra, solo cicatriza. Elena y yo intentamos reconstruir, paso a paso, como restauradores de un fresco renacentista. Volvió al apartamento, sus libros apilados en estanterías nuevas, su risa filtrándose en las mañanas como sol de invierno. Lucía, de fin de semana en fin de semana, se convirtió en puente, cenas familiares en la Raza, paseos por el parque de María Luisa, donde contábamos historias inventadas para hacerla reír. Papá, ¿la casa nueva será como la vieja? Preguntaba, ojos brillantes. Mejor, respondía yo,
porque la construimos juntos. Mentira piadosa. La herida supuraba en privado. En la galería, don Emilio me ascendió a jefe de taller, confiándome piezas delicadas de conventos abandonados. Tus manos curan, Javier. Como un santero. Santero. Me gustaba la idea, exorcizando demonios con pincel y pegamento. Pero el trabajo traía ecos, un azulejo con motivos de familia. Una grieta que recordaba la mía. Una tarde, mientras lijaba una baldosa, Paco entró, con su libreta raída. Nuevos Cup Salazar apeló. Y menciona traidores en Sevilla. El pasado, como un boomerang. No era solo Salazar. Elena confesó. Una noche de insomnio. Acurrucada contra mí, Javi. Durante el caos. Estuve con Miguel. No una vez. Varias. El mundo se inclinó. El medallón quemando mi pecho. ¿Por qué ahora? Pregunté. Voz quebrada. Ella lloró el miedo. La culpa. Pensé que te perdía. La perdí entonces. En espíritu. La dejé dormir. Saliendo al balcón. La ciudad nocturna, un tapiz de luces parpadeantes. Fumar un cigarro robado, vicio olvidado. Contemplé el Guadalquivir. Serpiente plateada. La traición no muere, muta. Decidí confrontar el núcleo. Llamé a Miguel. Voz neutra, ven. Hablemos de verdad. Llegó al día siguiente. Demacrado. Con barba incipiente. Nos sentamos en la cocina. Café humeante entre nosotros. Dime todo. Exigí. Él habló. Río de confesiones, el affair empezó meses antes de la venta. Un revolcón en un motel tras una discusión familiar. Elena estaba sola. Javi. Tú siempre trabajando. Sola. Como si eso excusara. Lo golpeé entonces. No con puño, sino con palabras, me robasteis el alma. No solo la casa. Él bajó la cabeza, lágrimas salpicando la mesa. Lo sé. Por eso me fui. Elena oyó desde el pasillo. Su silueta rígida. Entró. Voz temblorosa. Javi. Déjalo. Fue mi culpa. Culpa compartida. Discutimos hasta el alba. Voces subiendo como flamenco en crisis, acusaciones, súplicas, verdades desnudas. Al final, exhaustos, nos miramos como extraños. No puedo olvidar, admití. Ella asintió, entonces. Dejemos de intentarlo. Se fue esa mañana, con una maleta y un adiós susurrado. Lucía se la llevó a Barcelona, por un tiempo. El apartamento se vació de nuevo. Eco de pasos solitarios. La soledad fue mi maestra cruel. Caminaba por Sevilla como un fantasma, deteniéndome en plazas donde parejas bailaban sevillanas improvisadas. Envidiaba su ligereza. Don Emilio notó, Javier, el arte te salva, pero el corazón necesita fuego. Fuego. Lo encontré en un taller de escritura nocturno, en un centro cultural del Arenal. Allí, entre jubilados y soñadores, vertí mi historia en páginas, no venganza, sino catarsis. Mi relato, Sombras en Triana, ganó un premio local, publicado en una antología. Lectores me escribían, tu dolor es el nuestro. Conexión. Por primera vez, no estaba solo. Pero el twist mayor vino de Salazar. Desde la cárcel. Mandó un paquete, la nota original de la venta, con anotaciones marginales. Ruiz, tu padre me debía más que la casa. Pregúntale a tu hermano. Papá, corrí a Cádiz, encontrando a Miguel en su cortijo polvoriento, entre olivos retorcidos. Dime, exigí. Él se derrumbó, papá. Jugaba. Deudas con usureros. Vendió acciones familiares a Salazar en los 90. La casa era garantía. Garantía. Todo había empezado antes. Un ciclo de mentiras generacional. Papá no era el héroe, era el origen del veneno. El shock me paralizó. Volví a Sevilla en bus.
El paisaje borroso. En el apartamento. Quemé las cartas de la caja. Cenizas danzando en el fregadero como almas liberadas. Llamé a Lucía, hija. Ven. Hay cosas que debo contarte. Ella llegó. Y juntas lloramos por abuelos imperfectos. Por padres rotos. Papá. No eres como él. Dijo. Abrazándome. No. Era peor. O mejor, había roto el ciclo. Elena regresó semanas después. No como esposa, sino como amiga. Quiero ayudar. Por Lucía. Acepté. Límites claros. Cenamos como compadres. Risas tentativas. Miguel se unió una vez. Cena incómoda pero civil. Hermanos de nuevo. Brindamos. Vino amargo dulce. La pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb se convirtió en aceptación. Vendí el medallón en una subasta. El dinero para un fondo para Lucía. Por futuros. No pasados. En la galería. Restauré un mural completo, familia unida en azulejos eternos. Pero en las noches. El vacío susurraba, ¿valió la pena? La venganza me había forjado, pero el perdón me salvó. Un año después. Sevilla florecía en su feria de abril. Carruajes pintados rodando por el real de la feria. El aire cargado de pólvora de fuegos artificiales y risas ebrias. Yo, Javier Ruiz, ya no era el hombre roto de las ruinas. Era un superviviente, con arrugas nuevas en las comisuras de los ojos y una calma ganada a pulso. El apartamento bullía de vida, lucía de vuelta por vacaciones. Estudiando arquitectura con pasión renovada, Elena visitando. Su presencia un puente frágil pero firme. Incluso Miguel, invitado por insistencia de Lucía, trayendo jamón de su cooperativa. La cena fue un ritual andaluz, gambas al pilchis porroteando, tortilla jugosa, vino de la tierra. Brindamos por nuevos comienzos, copas tintineando como campanas. Miguel, más delgado, con manos manchadas de aceite, contó anécdotas de olivos centenarios como nosotros. Resisten tormentas. Elena rió, su mano rozando la mía accidentalmente o no. Un calor familiar. Lucía, el sol de la mesa, levantó su vaso por la familia que elegimos. Elegimos. Palabras que sanaban. Pero el drama no termina en aplausos, se cuece en silencios. Después de la cena, mientras Lucía y Miguel lavaban platos, Elena y yo salimos al balcón. La noche estrellada sobre la giralda iluminada. Javi, ¿estás feliz? Preguntó. Voz suave como jazmín. Dudé. El medallón ausente un hueco en mi pecho. Feliz no. En paz, sí. Ella asintió. Ojos húmedos, yo también. Lo siento. Cada día. La besé entonces. No por pasión ciega, sino por reconocimiento. Amores rotos se remiendan. No se desechan. El clímax final. Inesperado. Llegó con una carta de la prisión, Salazar. Arrepentido o astuto. Confesaba todo. Ruiz. Tu padre y yo éramos socios. La deuda era falsa. Un montaje para presionar la venta. Miguel lo sabía. Yo lo usé. Falsa. El ciclo completo, papá. No víctima, sino cómplice en su ruina. Lloré solo en la galería. Pincel en mano. Manchando un azulejo con lágrimas saladas. Llamé a mis hermanos, ahora lo eran de nuevo, y leímos juntos. Voces entrecortadas. Papá era humano, dijo Miguel. Flaco, respondí. Quemamos la carta en una fogata improvisada en el Guadalquivir. Chispas subiendo como oraciones. Las consecuencias se desplegaron en cadena. Miguel vendió su parte de la cooperativa, donando a un orfanato en Triana por los que perdieron hogares. Elena y yo iniciamos terapia. Sesiones en un centro cerca del río. Desentrañando nudos emocionales como hilos de un bordado flamenco. Lucía diseñó planos para una casa comunitaria en el solar demolido, no la tuya, papá, sino para todos. Apoyé el proyecto.
invirtiendo mi parte restante. La Toantín se convirtió en legado. En el taller, enseñé a aprendices, restaurar no es pegar, es honrar la grieta. Ellos, jóvenes con sueños intactos, absorbían mis lecciones como esponjas. Don Emilio, en su lecho de muerte meses después, me legó la galería, sigue curando. Hijo. Lloré en su funeral. Procesión por calles empedradas. El cantejondo elevando su alma. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN. Ese fantasma se desvaneció en actos. Visité a Salazar en prisión. No por odio, sino cierre. ¿Por qué? Pregunté a través del cristal. Él, envejecido, encorvado, codicia. Como tú con tu venganza. Verdad cruda. Gracias, dije. Y salí, el sol de Andalucía bañándome en luz. Ahora, en esta feria, bailo con Lucía en el Real. Faldas volando. El rebujito fresco en venas. Elena mira desde la barraca. Sonrisa genuina. Miguel, con una gitana local, ríe sin culpas. La venganza fue mi infierno, pero del fuego nací, no intacto, sino forjado. La casa de las cenizas se erigió de nuevo, no en ladrillos, sino en lazos irrompibles. Y en cada paso, siento a papá susurrar, bien hecho, hijo. Fin.